Marina tenía 54 años. Su nombre completo era Marina López Sánchez. Vivía sola en las afueras de Cebreros, un pequeño pueblo de Ávila, donde las casas bajas con fachadas desconchadas se entremezclaban con manzanos y acacias, y los patios guardaban el silencio de los años. Su vida transcurría tranquila, ordenada y pausada, como ella misma, meticulosa, sosegada, previsible. Cada mañana abría las contraventanas, preparaba un café fuerte y observaba cómo el viento jugueteaba con la ropa tendida en el tendedero. Desde que su marido la dejó por una joven entrenadora de pilates hacía casi 6 años, Marina no sentía odio, solo se había vuelto más silenciosa. Su vida carecía de emociones, todo era rutina. Aquella mañana, el aire estaba denso, pesado, como una sábana de gasa antes de la tormenta. Acababa de salir de la ducha, envuelta en su viejo albornoz rosa, aquel con encajes en el cuello que había comprado en una rebaja en Salamanca hacía años. Estaba gastado, casi transparente por el uso. El cabello aún húmedo, caminaba descalza sobre el frío azulejo de la cocina y bebía lentamente el primer sorbo de café. De repente, escuchó un tímido toc, toc, toc en la puerta. Frunció el ceño, nadie entraba sin avisar. Ceñida el cinturón del albornoz, se acercó a la ventanilla estrecha junto a la puerta. Afuera estaba un joven alto y delgado, moreno con el pelo corto, rostro familiar. Era Nicolás, el hijo de los nuevos vecinos, que se habían mudado hacía apenas un par de meses a la casa de enfrente. Sus padres hablaban con acento andaluz, quizás de Jaén o Córdoba. «Buenos días, doña Marina», saludó él con una sonrisa tímida. «Disculpe que moleste, he cerrado la puerta sin querer y me he dejado las llaves dentro. Mis padres están en el huerto». Marina se quedó quieta. Sus piernas desnudas hasta la rodilla, el albornoz ceñido al cuerpo, y él no miraba de forma indiscreta ni se comportaba como un chico sin modales. Su mirada era educada, contenida. «Bueno, pasa, pero no te quedes embobado mirando al suelo, ¿eh?», bromeó ella abriendo la puerta. Él soltó una risa suave, infantil, y entró. En la cocina le sirvió una taza de café en la vieja taza con el borde astillado. A veces, le gustaba ser hospitalaria justo cuando no esperaba visitas. «Estudio arquitectura en Salamanca», contaba Nicolás apoyado en la mesa, «pero en verano estoy con mis padres aquí. Aquí hay tranquilidad para dibujar». Hablaron largo rato de viajes, del calor, de las costumbres del pueblo. Su voz era suave y no temía al silencio. En una de esas pausas, solo roto por el tic-tac del viejo temporizador de cocina, él la miró a los ojos. «Eres muy hermosa, doña Marina». Ella sintió que tropezaba, no por las palabras, sino por la calma con la que las dijo. No había coqueteo ni juego, solo una verdad susurrada como un suspiro. Ella sonrió tímidamente. «Eres muy joven». Él negó con la cabeza. «Eres la primera mujer a la que miro como persona, no como la tía o la madre de alguien». Sus dedos temblaron y, casi sin pensarlo, puso la mano sobre la suya. El contacto fue fugaz, inseguro, como un latido bajo la piel. Pero él no apartó la mano y ella no tuvo miedo. «No sé qué es esto, Nicolás», susurró, «pero no da miedo». Él asintió, los ojos bajos, pero sus dedos seguían cerca de los suyos. La hora pasó sin que se dieran cuenta. Ni besos ni insinuaciones, solo conversaciones y silencios llenos de significado. Al irse, en la puerta, él dijo: «Gracias por verme». Marina cerró la puerta y se quedó apoyada con la frente contra la madera fría, aún sintiendo la calidez de aquella mano. El sol ya calentaba cuando se levantó al día siguiente. La luz sámara atravesaba las cortinas translúcidas del dormitorio. Ella se vistió con un vestido ligero de algodón color crema, con un pequeño estampado de flores azules que marcaba su cintura y caía con gracia, dejando los hombros apenas descubiertos, pero sin perder la modestia. Recogió su cabello en un moño descuidado. Y colgó del cuello una fina cadena con un colgante de ámbar que se había regalado a sí misma. No para nadie, simplemente porque lo deseaba. Al mediodía, cuando el calor se extendía por las calles como miel espesa, salió al jardín a cuidar las flores, rosas, petunias, geranios y jazmín que trepaba por la verja. Todo olía como si esperara a alguien.
Descalza sobre la losa calentada por el sol, escuchó pasos. «Buenas tardes», oyó una voz conocida. Era Nicolás, del otro lado de la verja, vestido con camiseta blanca, vaqueros y zapatillas. En las manos llevaba un ramito de margaritas y unos iris de color lila. «Esto es para ti», dijo bajando la mirada. «Solo porque ayer». Ella abrió la verja y sus dedos se rozaron al entregar el ramo. La piel de él estaba tibia, y a Marina le pareció que hasta los tallos temblaban de nervios. «Pasa, ¿quieres un poco de limonada?», preguntó intentando disimular cómo se le encogía el estómago al mirarle. Él asintió y entraron en la terraza. Ella sirvió 2 vasos con limonada helada y se sentaron en silencio. Solo el viento movía la toldilla sobre sus cabezas. «Eres hermosa cuando estás descalza», dijo de repente. Marina sonrió con ironía. «Eso suena a la amiga de mamá parece joven». Él se inclinó un poco, pero sin tocarla. «No, es más bien pienso en ti más de lo que debería». En ese instante, Marina no supo qué responder. Todo en su interior, la edad, la experiencia, la educación, debía decir basta. Pero otra parte, suave y olvidada, deseaba que continuara. «¿Sabes?», se acercó un poco, hacía tiempo que no recibía atención. «¿Pero tú llegas tan de repente?». Él la miró fijo. «No quiero jugar. Solo quiero estar cerca, aunque sea un poco». Ella tocó su muñeca. Él no se movió, se quedó quieto, como si temiera romper algo importante. Marina se levantó y entró en la casa. Él quedó sentado. Al poco volvió con otro vestido, negro, ajustado, de cuello alto con cierre de botones en la nuca. En el pecho, una broche plateada en forma de abeja. Todo era sobrio, casi ascético, pero ella sabía cómo marcaba sus caderas. Él lo entendió. Se sentó frente a él. «Cuéntame», dijo, «¿con qué sueñas dentro de 10 años?» Él habló de casas que no se caían, de ciudades en las que querer despertarse, de una mujer con la que tomar café por las mañanas. Y ella escuchaba. Sus labios estaban secos, su voz temblaba. En un momento rozó su rodilla con la mano, un roce accidental, pero el calor quedó impreso en la piel. Cuando se fue, Marina cerró la verja y permaneció un rato apoyada con la frente contra la madera fría. Su mano seguía recordando aquella palma. Esa tarde, el cielo se cubrió con un manto de nubes gruesas, como si el mundo quisiera guardar un secreto. La casa estaba en silencio, solo se oía un perro ladrar lejos y el ruido de la ropa moviéndose con el viento. Marina decidió ordenar el viejo aparador que había en la habitación de su padre fallecido. Allí guardaba perfumes antiguos, postales de veraneo, cajas de terciopelo con botones y cintas de seda. Encontró una blusa de seda azul oscuro, con cuello mao y puños de encaje. La acercó a su cuerpo. La tela era fresca, pero sentía un fuego dentro. No la había usado en 10 años. Hoy decidió ponérsela. Combinó la blusa con una falda lápiz oscura, un poco por debajo de la rodilla, y unas bailarinas negras de piel con hebilla mate. Su cabello suelto ondeaba al viento. Quería que alguien la viera como mujer, no solo como la vecina de la calle Sauco. Salió a comprar y al acercarse a la tienda escuchó, «¿Te queda bien ese color? Pareces una actriz de cine en blanco y negro». Era Nicolás, con 2 conos de helado en las manos. Uno se lo ofreció, cereza y chocolate, ¿adiviné? Ella asintió, aunque no recordaba habérselo dicho. Se sentaron en un banco bajo un tilo, junto a la antigua farmacia con la fachada desconchada. Él hablaba de su niñez, de cómo le daba miedo la oscuridad, de su abuela curando resfriados con leche caliente y miel. Ella se sorprendía a sí misma dejando de analizar y simplemente escuchando, estando a su lado. «Tengo una pregunta para ti», dijo mirándola directamente. «¿Por qué vives como si no existieras?» Marina se quedó paralizada. «¿Qué quieres decir?» «Lo haces todo bien, limpio, sin errores. Pero no vives. Solo existes. En silencio, como si tuvieras miedo de despertar a alguien». Ella se mojó los dedos con el helado derretido y se rió. «¿Me das una clase a mí, que tengo el doble de años?» «Hablo a la mujer que quiero tocar porque es real,
incluso cuando calla. Se levantó. Él también. Pero entre ellos había algo tangible, diferente. En casa, sentía el pulso en las muñecas. Aún estaba esa blusa de seda que él llamaba cinematográfica. Frente al espejo, desabrochó los botones lentamente. No me estoy desnudando, pensó, me estoy liberando. Aquella noche durmió poco. Las hojas susurraban fuera, como mujeres en un banco contando secretos, hablando de ella. Recordó cómo la miraba, lo que decía, lo cerca que casi la tocó. Y de repente supo que no tenía frío. Ni siquiera sola. En la ventana, al lado del albaricoquero del jardín, se vistió con un vestido azul de botones, hasta la rodilla, con cuello barco. Debajo, medias finísimas color piel, casi invisibles, con una costura tenue en el muslo. Pintó sus labios con un tono vino suave, ligeramente fuera del contorno, como en su juventud. Demasiado arreglada para un día cualquiera, pero no le importaba. Entonces sonó el teléfono. La voz de Nicolás era contenida, pero había un temblor en la entonación. He dibujado un boceto. Una casa. ¿Quieres verlo? Ven. Pero aviso, tengo un bizcocho en el horno. Corres el riesgo de quedarte a merendar. Era su plan secreto. Llegó con su carpeta y una botella de vino blanco barato. La tarde era cálida. Marina se quitó los tacones y caminó descalza por la casa, mientras él no dejaba de mirar. No eres arquitecto, dijo mirando uno de los planos. Eres un narrador. Solo que en vez de palabras usas líneas y ventanas. Él se acercó. Su mano rozó el respaldo de la silla sin tocarla. El aire vibró. Un escalofrío recorrió su cuello y espalda. ¿Puedo? Preguntó, tocando su mejilla con dedos cálidos y cuidadosos, como un escultor. No hay prisa, susurró Marina. Esto es peligroso. No tengo prisa. Vivo, respondió él. Ella se levantó para ocultar el temblor en las rodillas y fue a buscar el bizcocho. Él la siguió a la cocina. El espacio se volvió estrecho, como si las paredes espiaran. Puso el molde sobre la mesa y él se colocó detrás. No la tocaba, pero sentía su aliento cerca, más cerca que cualquier palabra. ¿Alguna vez has mirado a alguien y solo has querido estar a su lado, aunque no pase nada? Preguntó en voz baja. Ahora, contestó ella. Se giró hacia él. Sus frentes casi se rozaron. Su mirada no era juvenil. Tenía algo que invitaba a huir o a hundirse. Entonces sonó el timbre. Se apartaron, como atrapados en una vergüenza inesperada. Era su madre, con una cesta de calabacines y unas hojas arrugadas. Se rió. Perdona que aparezca sin avisar. Esperaba encontraros aquí. Nicolás recogió rápido la carpeta y se marchó con ella sin despedirse. Marina se quedó, abrazándose al pecho, sintiendo el aire vibrar en la habitación. Estaba sola de nuevo, y solo el dibujo quedó en la mesa, la fachada de una casa con grandes ventanales, y en letras pequeñas, la firma, donde la luz la ilumina. Pasó una semana. La lluvia cayó sobre Cebreros con fuerza, como si el cielo no pudiera contenerse más. Marina se sentó junto a la ventana, envuelta en una larga rebeca de lana color miel. Bajo ella, un body negro de tirantes finos que guardaba desde hacía años, como un recuerdo de sí misma casi olvidado. Las piernas bajo una manta, el cabello recogido en un moño del que escapaba un mechón rebelde. La casa olía a libros, canela y silencio. Él no apareció, no escribió ni llamó. Marina casi se convenció de que todo había sido un instante pasajero. Pero el corazón se negaba a obedecer a la razón. Alrededor de las 9 de la noche alguien llamó a la puerta. No se apresuró. Se levantó, como si supiera quién era. Pero no era él. Era su madre. Perdona, Marina, ¿podemos hablar? Ella asintió, la invitó a la cocina y puso la tetera. La mujer se quedó callada un rato, jugando con el fleco del mantel. Se ha ido, dijo por fin. De urgencia. ¿De verdad? Lo han llamado a un curso en Sevilla.
Ni siquiera recogió sus cosas. Marina se sentó, con algo vacío dentro. Él no se despidió. Tenía miedo. Si me ve, no se irá. ¿Y si no se va? Preguntó Marina. Sería injusto. Ella tragó saliva. Quiso decir muchas cosas, duras y amargas, pero solo susurró, no es un niño. No, replicó la mujer. Es un hombre que ha amado por primera vez. Yo lo vi. Se levantó y sacó de su bolso un sobre blanco y delgado. Nicolás pidió que se lo entregara. Marina quedó sola junto a la mesa. El sobre temblaba en sus manos. Lo abrió. Dentro había un boceto, la figura de una mujer descalza, con una camisa larga, mirando por la ventana. Debajo, una nota manuscrita: volveré si dejas la luz encendida en esta ventana. Por favor, no me apagues. Marina miraba por el cristal mientras la tormenta rugía afuera. Encendió una lámpara y no la apagó jamás. 2 meses después, la luz seguía brillando en aquella ventana, un faro silencioso en medio de las noches largas y solitarias de Cebreros. Marina, aunque intentaba no mostrarlo, sentía como cada día se le hacía más pesado el vacío que Nicolás había dejado. Sus rutinas seguían intactas, pero en su interior algo se removía con fuerza, como el viento que agita las acacias en los días de tormenta. Una tarde cálida de primavera, mientras regaba las flores en el jardín, escuchó nuevamente ese toc, toc, toc que ya conocía bien. Su corazón dio un vuelco, y por un instante pensó que el tiempo se había detenido. Se acercó a la puerta con la respiración contenida y, al abrir, vio a un hombre que no esperaba, un desconocido de ojos oscuros y expresión seria, vestido con una chaqueta de cuero y unos pantalones vaqueros gastados. «Buenas tardes, doña Marina», preguntó con voz firme pero amable. «Me llamo Javier, soy amigo de Nicolás. Me ha pedido que le entregue esto». Le tendió un sobre amarillo, algo arrugado, que Marina tomó con manos temblorosas. «¿Está bien?», inquirió ella, intentando ocultar la mezcla de curiosidad y temor que le invadía. Javier asintió, pero antes de decir nada más, se fijó en el vestido azul que Marina llevaba, el mismo que Nicolás había dibujado en su boceto. «Bonito vestido. Parece sacado de una película antigua», comentó con una sonrisa ladeada. «¿Sabe? Nicolás siempre decía que usted tenía algo especial, un misterio que no se podía tocar pero sí sentir». Marina se sintió extrañamente halagada y desconcertada. Aquel hombre, con su voz grave y sus palabras inesperadas, rompía la monotonía de su mundo. «¿Y qué es lo que me ha dejado?», preguntó, abriendo el sobre con cuidado. Dentro encontró una hoja con un dibujo hecho a mano, una pequeña casa en medio de un paisaje montañoso, con un camino que parecía conducir hacia un bosque oscuro. Al pie del dibujo, una frase escrita con letra firme: «Para encontrar la verdad, sigue el sendero donde el sol se oculta». Marina alzó la vista hacia Javier, que la observaba en silencio, como esperando una reacción. «¿De qué verdad habla?», musitó ella, sintiendo como una mezcla de miedo y excitación le recorría la espalda. Javier se encogió de hombros, dejando caer una sombra de misterio sobre sus palabras. «Eso solo Nicolás lo sabe. Pero me pidió que le dijera que no está sola, que hay cosas que aún no entiende y que el camino comienza cuando uno se atreve a mirar más allá de lo evidente». Marina sintió un escalofrío. Cerró la puerta detrás de Javier y se quedó apoyada en ella, mirando el dibujo con detenimiento. La tarde se desvanecía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Afuera, las acacias susurraban con el viento. En su corazón, una pregunta sin respuesta comenzaba a germinar: ¿qué verdad estaba oculta en aquel sendero donde el sol se oculta? Y mientras la oscuridad envolvía Cebreros, Marina comprendió que su vida, hasta entonces tan predecible y silenciosa, estaba a punto de cambiar para siempre. Pasaron los días y la inquietud se apoderó de Marina. Aquella frase, «sigue el sendero donde el sol se oculta», resonaba en su mente como un eco insistente. En Cebreros, pueblo pequeño y lleno de leyendas, esa expresión tenía un tinte especial. El sendero al oeste, entre las colinas y el monte de robles, era conocido por sus misterios y antiguas historias susurradas en las noches de invierno. Una mañana, Marina decidió que ya no podía quedarse inmóvil.
Se vistió con un conjunto que combinaba elegancia y comodidad, una blusa de seda color marfil con delicados bordados en las mangas, ceñida a la cintura, y una falda midi oscura que marcaba sus curvas con discreción. Sus zapatos, unos salones bajos de charol negro, resonaban suavemente al caminar por el suelo de madera del recibidor. Se recogió el cabello en un moño despeinado, dejando algunos mechones sueltos que rozaban su cuello y acentuaban la línea de su mandíbula. En el cuello colgaba la cadena con el colgante de ámbar, cálido contra su piel, que parecía darle confianza y fuerza. Con el dibujo en la mano, salió al jardín y miró hacia el oeste, donde el sol comenzaba a asomarse tímidamente entre las nubes. El sendero, cubierto de hojas y flores silvestres, parecía llamarla. Mientras caminaba, pensaba en Nicolás, en su mirada profunda y en aquella tarde en la terraza cuando sus palabras quedaron suspendidas en el aire, llenas de promesas no dichas. No estoy aquí para jugar, le había dicho. Y Marina, por primera vez en años, sentía el hormigueo de la incertidumbre y el deseo mezclados en el pecho. Al llegar al borde del bosque, el aire se volvió fresco y la luz se filtraba entre las ramas, dibujando sombras caprichosas en el suelo. El silencio era casi absoluto, roto solo por el crujir de sus pasos y el canto lejano de un mirlo. De repente, algo llamó su atención, un pequeño banco de madera, cubierto de musgo, con una inscripción apenas legible que decía: para quien busca, siempre hay un camino. Marina esbozó una sonrisa, pensando que la frase parecía sacada de un cuento, pero a la vez le daba un extraño consuelo. Continuó avanzando hasta que, entre la maleza, encontró una antigua caseta de piedra con la puerta entreabierta. El interior estaba oscuro, pero sobre una mesa polvorienta brillaba un sobre. Lo tomó con cuidado y, al abrirlo, encontró una carta escrita a mano: Marina, sé que temes lo desconocido, pero la verdad solo se revela a quienes tienen valentía. Confía en tu corazón y no mires atrás. Sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el crepúsculo teñía el cielo de rojo intenso. Al levantar la mirada, vio a la distancia una figura que se desvanecía entre los árboles. «¿Nicolás?», susurró, pero el silencio volvió a envolverla. Aquella noche, cuando regresó a casa, Marina se sentó frente a la ventana iluminada por la lámpara que nunca apagaba. Afuera, las acacias seguían susurrando secretos, y en su interior, una llama de esperanza y misterio comenzaba a arder con fuerza. ¿Quién era realmente Nicolás? ¿Qué secretos ocultaba aquel sendero donde el sol se oculta? Y, sobre todo, ¿estaba Marina preparada para descubrir la verdad que cambiaría su vida para siempre? La mañana siguiente despertó con un aire denso y silencioso, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Marina se vistió con cuidado, escogiendo un vestido rojo oscuro de lino ligero que abrazaba suavemente sus curvas, con un escote discreto en V que dejaba entrever la delicada cadena de ámbar en su cuello. Sus labios llevaban un brillo sutil color cereza, y sus ojos, delineados con un toque de sombra marrón, reflejaban una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Al salir de casa, se calzó unas sandalias de tacón medio, negras y elegantes, que tintineaban suavemente con cada paso, y recogió su cabello en una coleta baja, dejando caer unos mechones que acariciaban su cuello y acentuaban la línea de su mandíbula. Decidió ir al centro del pueblo, a la vieja librería de don Manuel, un hombre bonachón con gafas redondas y sonrisa permanente, quien siempre tenía historias para contar sobre cebreros y sus enigmas. ¿Buscas algo especial, doña Marina?, le preguntó mientras hojeaba un libro de mapas antiguos. Algo que me ayude a entender este dibujo, respondió ella, mostrando el boceto que Nicolás le había entregado. ¿Conoces algún lugar en estas montañas donde el sol se oculte de forma peculiar? Don Manuel ajustó las gafas y señaló hacia el oeste. Ahí está el Cerro del Silencio. Se dice que al atardecer el sol desaparece detrás de unas rocas que forman una especie de arco. Los ancianos cuentan que es un lugar mágico, donde se cruzan caminos del pasado y del presente. Pero cuidado, muchas personas que se aventuran allá buscan respuestas que no siempre quieren escuchar. Marina sintió un escalofrío. ¿Magia?, preguntó con una sonrisa nerviosa. Suena como algo sacado de una novela. En Cebreros, la magia es tan real como el café de la mañana, respondió don Manuel guiñándole un ojo. Pero no te preocupes, que tú tienes más valentía que muchos. Mientras caminaba hacia el Cerro del Silencio, Marina pensaba en Nicolás,
en su mirada intensa y en la forma en que sus palabras habían despertado en ella algo dormido hacía años. Al llegar, el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas. El arco de piedra se alzaba imponente, y un viento suave movía las hojas de los robles cercanos. De repente, escuchó pasos detrás de ella. Se giró y vio a Nicolás, sin mochila ni carpeta, vestido con una camisa blanca y pantalones oscuros, con una sonrisa tímida y ojos llenos de misterio. «No me esperaba verte aquí», dijo ella, sorprendida y emocionada. «No podía dejar que siguiera sola», respondió él. «Hay cosas que debemos descubrir juntos». Marina sintió que el corazón le latía con fuerza mientras caminaban bajo el arco, hacia lo desconocido, sabiendo que aquel momento marcaría el comienzo de una historia que ni el tiempo podría borrar. La brisa fresca del atardecer acariciaba sus rostros mientras Marina y Nicolás avanzaban juntos por el sendero que se adentraba en el bosque, bajo el imponente arco de piedra del Cerro del Silencio. Las sombras se alargaban, dibujando figuras caprichosas entre los troncos de los robles, y el aire se impregnaba de un aroma a tierra mojada y hojas secas. Marina llevaba un vestido de algodón blanco, que contrastaba con la oscuridad creciente del bosque. El tejido ligero se ceñía a su cintura, dejando al descubierto sus brazos y parte de sus hombros, y sus pies descalzos sentían la frescura del musgo y el barro. El colgante de ámbar pendía sobre su pecho, reflejando destellos dorados con cada movimiento. Nicolás caminaba a su lado, con una chaqueta ligera y pantalones oscuros, sus ojos fijos en el camino pero atentos a cada detalle. Su voz, cuando habló, fue apenas un susurro salvaje e íntimo. «Este lugar guarda secretos que ni siquiera yo entiendo del todo», dijo. «Pero sé que juntos podemos descubrirlos». Marina sintió un escalofrío, no de frío, sino de emoción contenida. El silencio entre ellos era cómodo, cargado de una tensión dulce y expectante, como el preludio de una tormenta que apenas comienza a rugir. Al doblar una curva, llegaron a un claro donde la luz del sol poniente se filtraba entre las ramas, creando un espectáculo de sombras y luces. En el centro había una antigua mesa de piedra cubierta de musgo, y sobre ella, un libro viejo con la tapa gastada. «¿Crees que esto es parte del misterio?», preguntó Marina, acercándose con cautela. Nicolás abrió el libro, mostrando páginas amarillentas llenas de dibujos, símbolos y anotaciones en una caligrafía cuidada. «Es el diario de mi bisabuelo», explicó. «Él fue el primero en explorar este lugar y dejó pistas para quien quisiera seguir sus pasos». Marina se inclinó, fascinada por las ilustraciones de plantas, constelaciones y mapas que parecían indicar rutas secretas. «¿Y qué buscas tú?», inquirió suavemente, sin apartar la vista del libro. Él la miró a los ojos, y en su mirada había una mezcla de anhelo y determinación. A alguien que entienda que la vida no es solo rutina y silencio. Que se atreva a sentir y a vivir de verdad. Marina sintió como el calor subía a sus mejillas, una sonrisa tímida se dibujó en sus labios y, sin pensarlo, tomó la mano de Nicolás. Él la apretó suavemente, y el mundo pareció detenerse por un instante. Pero justo cuando la magia de ese momento parecía eterna, un crujido seco resonó entre los árboles, y una sombra oscura apareció en el borde del claro. «¿Quién anda ahí?», preguntó Nicolás, con la voz firme pero alerta. La figura emergió lentamente, y Marina reconoció a Javier, el amigo que le había entregado la carta meses atrás. Su expresión era grave, y en sus ojos brillaba una urgencia inesperada. «No estáis seguros aquí», advirtió. «Hay fuerzas que no podéis comprender y que no os dejarán marchar tan fácilmente». Marina apretó la mano de Nicolás con fuerza, consciente de que aquella noche marcaría un antes y un después en sus vidas. El misterio se espesaba, y la verdad que buscaban estaba más cerca que nunca, pero también más peligrosa.